Neville Goddard, 15 de julio de 1970. Preguntas y respuestas. Preguntas realizadas después de la conferencia, 15 de julio de 1970. Pregunta: ¿crees en la teoría de la evolución? Neville: no creo en la evolución en cuanto al poder creativo de Dios. Creo en la evolución solo en los asuntos de los hombres. En lugar de cavar el campo con mis manos, ahora uso un tractor. Eso es evolución. En lugar de caminar por el país, ahora puedo tomar un vuelo y estar allí en unas pocas horas. En lugar de cruzar el océano y grandes cuerpos de agua en una balsa, ahora voy propulsado por energía atómica. Entonces, esto es evolución en los asuntos de los hombres, pero no en la creación de Dios. El plan de Dios fue antes de que el mundo fuera. Esto no es ningún pensamiento de emergencia. Todo está hecho, y hasta el día de hoy, no tenemos evidencia alguna que respalde la teoría de la evolución, ninguna en absoluto. Sigue siendo una teoría maravillosa, gloriosa y emocionante, pero sigue siendo una teoría. No hay evidencia que respalde el hecho de que un pez se convirtió en un animal y el animal se convirtió en hombre, ninguna en absoluto. Entonces, hablan de un eslabón perdido. Bueno, eso justifica cualquier cosa, bellamente escrito, emocionante, y luego es lectura obligatoria en todas las universidades y escuelas del mundo, y el hombre ha aceptado la teoría. Sin embargo, no podemos leer en nuestras escuelas la palabra de Dios. Llama a eso una teoría también, pero nunca la leen, porque lees la otra teoría. Dicen que no puedes producir ninguna evidencia de la historicidad de Jesús, y no podemos. Muy bien, léelo de todos modos como teoría. Si estamos obligados a leer como un hecho lo que no tiene hechos que lo respalden, entonces, ¿por qué no podemos leer esto y luego llamarlo teoría? Pero yo no acepto, ni por un momento, la teoría de la evolución como un hecho. No es un hecho. Pero sí acepto la evolución en los asuntos del hombre. Pero no me digas que la pequeña herramienta que se llama azada de alguna manera extraña se cambió a sí misma y se convirtió en un tractor. El hombre la cambió de la azada a un arado tirado por un caballo o tirado por un buey, y luego lo cambió a algo aún mejor. Luego cambió su forma de navegar en un barco. Todavía navega en un barco, pero el barco no pasó de repente por una metamorfosis en sí mismo y se convirtió en un barco de vapor. No, la imaginación del hombre concibió esta cosa extraña para sí mismo, y a eso lo llamamos evolución. Cuando estás en presencia del Señor resucitado, ves al hombre, y Él es amor infinito, amor infinito. Y nunca ejercerás el poder infinito hasta que primero estés incorporado en el cuerpo del amor infinito, porque tener tal poder sin amor, podrías arruinar el universo. Entonces, nunca llegarás a tal poder hasta que estés incorporado en el cuerpo del amor y te conviertas en uno con el cuerpo del amor. Porque, el que está unido al espíritu se convierte en un solo espíritu con él y, por lo tanto, ejerces el poder a través del amor. Pero la evolución, déjalos que la tengan. Dejaría que cada hombre tenga todo lo que quiera en este mundo. Deja que lo tenga. Tiene una imaginación y no puedes evitar que la use. Hoy en día hay personas que aman la guerra, la emoción de la guerra. Un corresponsal de guerra, él quiere la guerra. Un soldado profesional, especialmente si es un oficial, porque, lo más aburrido del mundo para el soldado profesional que es un oficial es el tiempo de paz. Él es un hombre ambicioso. Quiere más cosas en su hombro. No puedes conseguirlas en tiempo de paz. Estos compañeros viven mucho tiempo, a menos que mueran o renuncien o desaparezcan. No puedes ascenderlos. Solo pueden tener tantos de un rango y otro rango. No puedes tener un sinnúmero de generales de 5 estrellas. Entonces, o mueren o tienen otra guerra, o los matan o algo así. Entonces, un hombre, si es ambicioso, quiere trascender lo que sea que es. Si está en el negocio, quiere expandirse más allá de lo que es. No puedes culparlo, eso es lo que quiere. Si ha ganado 1 millón este año, ha hecho 1 millón, quiere hacer 2 el próximo año. Eso es parte del negocio. Cuando hace 2, no está satisfecho con eso, quiere hacer 4. Está perfectamente bien. Bueno, lo mismo es cierto si estás entrenado, no en los negocios, sino entrenado como soldado profesional. Cuando sales de una academia, sales como teniente. No quieres seguir siendo teniente. O vas a dejar el servicio y hacer otra cosa, o, si permaneces en el servicio, no quieres morir como teniente. No puedes permitirte una esposa.
Pero si la guerra estalla repentinamente, nuestro presidente, que era un general de 5 estrellas, el señor Eisenhower, cuando estalló la guerra, creo que era mayor. Rápidamente, en 3 años, se convirtió en general de todos los ejércitos de Europa y luego, con esa popularidad, no pudo fallar en llevar al país cuando todos estábamos entusiasmados, y luego le dimos la victoria al que dirigió el ejército. Entonces, ¿quién podría derrotarlo en las elecciones? Entonces, ascendió de mayor al rango más alto en el ejército, y luego de eso al puesto más alto en nuestro país, y fue amado hasta el final. Fue muy querido. Todos lo amaban, incluso aquellos que estaban del otro lado del panorama político, lo amaban. Pero de mayor a eso en pocos años. Entonces, en tiempo de paz, lo más horrible para un soldado profesional, bueno, si es ambicioso, ya ves, todas estas cosas suceden en el mundo de Dios. Usas tu mente, tu imaginación, y tienes una meta noble, una meta encantadora. Y no dejes que nadie te diga que no tienes derecho a ella. ¿Por qué no tienes derecho a ella? Si no has nacido en la riqueza, ¿por qué no puedes ganarla? No hay razón por la que no puedas ganarla. Algunos nacen con ella, y algunos la ganan y no hay razón en el mundo, tienes el mismo talento. Él te dio un talento y ese talento es tu propia y maravillosa imaginación humana. Pero ten fe en Dios. Si tienes fe en Dios, tienes confianza en ti mismo, porque Dios y el hombre, el verdadero hombre, son uno. Verne Anson, en uno de tus libros, Neville, creo que es Feeling is the Secret, dices que tienes que tener un cambio en la concepción para tener un cambio en el sentimiento. Pero desde la plataforma de conferencias nos dices que cuando escuchamos a otros decirnos que no pueden hacer esto porque, y así sucesivamente, deberíamos usar nuestra imaginación para ayudarlos. Neville, ¿por qué? Ciertamente. Lo repetiré. Verne Anson, mi pregunta es esta, si esa persona no cambia su concepción, ¿cómo podemos cambiarla por él? Neville, si te das cuenta de que la gran confesión de la fe judía es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Miras al mundo y parece haber miles de millones de personas, pero un día descubrirás que es solo tu propio ser fragmentado. No hay otro. El vasto mundo entero eres tú mismo, empujado hacia afuera. Entonces, si mi hija se cayera por las escaleras, como lo hizo de niña, no la regañaría. Corro hacia abajo, la levanto, la traigo de vuelta y la consuelo. No digo, te lo mereces. Deja que aprenda su lección. Un día le dije, ¿quieres un perro? Está bien, tendrás un perro, pero sacarás al perro y lo ventilarás, y ella no quería bajar 16 pisos, vivíamos en el último piso, a la calle y caminar por la acera para ventilarlo, así que se le permitió sacarlo al exterior del apartamento. Teníamos un hermoso jardincito en el exterior, de unos 30 metros cuadrados con hermosas plantas. Le dije, puedes sacar al perro y ventilarlo allí, pero tienes que limpiar el desorden. Y después de unos 4 días no estaba limpio. Así que le dije, sabes, Vicky, te dije que puedes tener tu perro, pero ese pequeño lugar tiene que estar limpio. Bueno, en ese momento no le convenía, pero tenía que limpiarlo, así que salió con su escoba y su balde, y estaba limpiando como loca. Tenemos 3 largas puertas francesas, todas de vidrio, y en su enojo golpeó el vidrio y lo rompió. No me quejé. Dije, ya ves lo que hace el mal genio. Aprende tu lección. Simplemente rompiste la puerta. La pondré de nuevo. Pero aprende tu lección ahora. Tu enojo, tu emoción, hizo que esto sucediera. Sin embargo, se supone que debes limpiar este lugar. Lo sabes. Te dimos el perro, te permitimos tener un perro. Está bien, pero tienes que hacer lo que dijimos que era tu condición para tener el perro. Ella lo entendió. Nunca lo ha olvidado. Entonces, en su caso, si está herida, no la culpo. Como su padre que la ama, no la culpo, pinto una imagen mental de ella como me gustaría que fuera y me convenzo de que ella es lo que yo creo y quiero que sea. Entonces, ayuda a todos en el mundo. Cuéntales la historia, para que puedan pararse sobre sus propios pies, pero al final, tú eres Dios, y Dios es uno, y el vasto mundo entero eres tú. Mismo, empujado hacia afuera. Esto es solo ser fragmentado. El vasto mundo entero. Pero lo haces comenzando contigo mismo justo donde estás, y luego empujas tu círculo hacia afuera. Empiezas con tu familia. Mi esposa y mi hija me son más queridas porque están justo en mi casa, mi responsabilidad. Pero no puedo limitarme a eso. Tengo amigos,
y luego de amigos a otros amigos, y otros, y luego finalmente se extiende a todo el vasto mundo, abarcando razas y naciones, porque no puedo limitarlo a uno solo. Pero empiezas con el círculo donde estás. Y debería ser en tu caso, o en el caso de cualquiera que tenga una esposa, debería ser justo donde viene la esposa. O si es una mujer, donde viene el marido. Si hay descendencia, entonces naturalmente los hijos, y luego comienzas a difundirlo. Si uno no puede ayudarse a sí mismo, yo no diría, está bien, te lo mereces. Intervienes y lo haces. Es tu ser empujado hacia afuera. Como mencioné la primera noche, si esta mano pica, o la parte de atrás de ella y digo, está bien, estás picando, pero esta mano no pica, así que te lo mereces. Bueno, está bien, si la dejo picar y esta otra puede venir en su ayuda pero no la dejo, entonces ¿quién está sufriendo? Yo estoy sufriendo, así que en lugar de sufrir porque soy estúpido al respecto, obligo a esta mano a ir directamente y rascarla, porque el vasto mundo entero soy yo mismo empujado hacia afuera, y si no puedo, en este momento, hacerlo, entonces pido a esta que lo haga. Pero conoce un principio. Este es un principio del que hablo esta noche. Y entonces, siempre hay dos dentro de un hombre, y están en conflicto. La mente racional siempre está en conflicto con la imaginación. Esa carta que me escribiste, que recibí la otra noche y leí con gran interés, porque todas tus cosas son perfectamente maravillosas y tus interpretaciones son maravillosas, pero la cita que diste de Paul Brunton me pareció perfectamente estúpida. Aquí hay un hombre que nos dice que la mente crédula es una mente débil. Pero si no eres crédulo, ¿qué podrías hacer en este mundo? No podría ir a la luna si no pudiera ser crédulo y creerlo. No me atrevería a cortar un trozo de tela y creer que podría convertirlo en un vestido si no fuera crédulo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Por eso dije antes, el 99% de las cosas que encuentran su camino hacia la imprenta no vale la pena mi vista. No puedo leerlo. Ahora, él tiene un nombre y ha escrito todo tipo de cosas y habla de un alma superior. En busca de algo fuera de sí mismo, buscará para siempre y nunca en la eternidad lo encontrará que no sea el mismo. Pero tiene libros y se venden porque está muy publicitado. Bueno, cuando citaste eso, dije, Dios mío. Lo citaste al principio de tu carta, pero te amo, así que leí toda tu carta y amé todo lo que dijiste sobre tus experiencias personales. Pero esa cita al principio me molestó, habría cerrado todo si ese fuera el prefacio. Si eso simplemente determinara lo que seguía, habría cerrado todo, pero no lo hice en tu caso porque me gustas. Una señora. Estoy expuesta a tantos jóvenes en este momento. ¿Cómo puedo corregir la forma en que se visten sin decírselo en la cara? Barra inversa, esta pregunta no estaba muy clara en la cinta, barra inversa. Neville, bueno, en primer lugar, no sé qué han hecho para disgustarte. Sé que muchos de ellos se visten de manera diferente a como nos vestimos nosotros, pero no puedo culparte. Quiero decir, si esa es su elección de vestimenta, está bien. Solo tengo que retroceder unos pocos siglos para encontrar que en el mundo occidental todos se veían así. Si retroceden y toman las imágenes del mundo occidental de hace 300 o 400 años, todos tenían barba y pelo largo, y nunca se bañaban. Un poco de perfume aquí y un poco de perfume allá, y eso fue todo. Pero no se limpiaban. No puedo decir que no estén regresando como un círculo a ese mismo estado. Yo, por mi parte, me gusta una ducha diaria. Cuando tenía una temperatura de 104 y 105 el año pasado con esa tonta gripe que tuve, todavía me duchaba todos los días. Me la daba sin que mi esposa y otros miembros de la familia lo supieran porque habrían protestado, pero no me sentía limpio hasta que me duchaba. Bueno, no voy a decir que yo soy el criterio de lo que otros deberían hacer. ¿Quién soy yo para ser el criterio? No permitiría que nadie se establezca como criterio para mí, por lo tanto, no me establecería como criterio para otro. Me gusta afeitarme todos los días. Me gusta tener el pelo corto. Pero, ¿por qué debería decir que deberías hacer lo mismo? Pero cuando estos chicos vienen y te imponen cosas extrañas, bueno, entonces, sé una dama y diles la diferencia entre tu pensamiento y el de ellos. Estaba esperando el autobús en Los Ángeles, y estos dos chicos de 18 años llegaron, pidiendo aventón y ningún auto se detenía por ellos. Pasaban como locos, pero los autobuses circulaban cada 20 minutos. Así que, al menos pensé en ellos durante 13 minutos de todos modos. Entonces un tipo me dijo, ¿podrías prestarme 10 centavos? Le dije,
No sé quién eres. No tienes garantía. No sé dónde vives. Y quieres un préstamo. Si quieres un préstamo, debes demostrar que eres capaz de devolverlo. No quieres un préstamo, me estás pidiendo que te dé 10 centavos. ¿Por qué no dijiste eso? Él dijo, bueno, tengo que volver a la escuela y estudiar el idioma inglés. Dije, será mejor que lo hagas. Aquí tienes 25 centavos, y le di 25 centavos. Él dijo, hombre, eres un caballero. Y el otro me dijo, hombre, eres un caballero. Eso es todo lo que pudo decir. Todo era hombre. Dije, será mejor que vuelvas a la escuela si alguna vez fuiste a la escuela, y luego salgas para que puedas decirme lo que realmente quieres. ¿Quieres un préstamo de 10 centavos, y sin garantía? Pregunta, Neville, ¿podrías hablar un poco sobre los 40 días y las 40 noches? Neville, bueno, verás, en la Biblia, los números tienen su significado simbólico. Tienen múltiples significados. 40 es la 13ª letra del alfabeto hebreo. La letra es Mem. Su símbolo es el vientre de una mujer, lo que da a luz. Entonces, aquí entra en el periodo de creatividad. ¿Aceptará la prueba? Acepta la prueba, pero juega solo a las escrituras desafiando su propia tentación. No es un ser fuera de sí mismo tentándolo. Toda la historia se desarrolla dentro de la mente del individuo. ¿Creeré lo que he oído esta noche? Entonces comienza la prueba. ¿Aceptaré lo que he oído esta noche y lo traeré a la luz, o simplemente volveré atrás? Entonces, él dijo, si eres el Hijo de Dios, haz esto, aquello y lo otro. No debes poner a prueba al Señor. Si lo creo, ¿aceptaré las pruebas? En la ciudad de Nueva York, estaba en un panel de medianoche que duró toda la noche, y un profesor de filosofía de una universidad del este me dijo, si lo que dices es cierto, que imaginar crea realidad, entonces convierte este lápiz. Era un lápiz amarillo. Conviértelo en rojo. Le dije, en la radio, y todos sus estudiantes estaban escuchando porque él les dijo que iba a ganarme. Le dije, apártate de mí, Satanás. Eres un burlón, y me dicen que los burlones vienen en los últimos días, quienes negarán y dirán, ¿dónde está el que ha de venir? Pero desde que se hizo el mundo, las cosas han seguido igual que al principio de los tiempos. Se sonrojó y se sonrojó y se sonrojó. Dije, ¿quieres que convierta esto? No lo convertiría en ningún otro color que no sea el que es. Si quieres convertirlo en otro color, ve y píntalo. Eso es bastante simple. Si quieres que el amarillo se convierta en rojo, ve y píntalo. Pregunta, Neville, ¿podrías hablar un poco sobre los 40 días y las 40 noches? Neville, en resumen, el número 40 en la Biblia simboliza un periodo de prueba y tentación. Representa entrar en un tiempo de creatividad donde uno debe decidir si aceptará y superará los desafíos que se le presentan para manifestar lo imaginado en realidad. Así como Jesús fue tentado durante 40 días y noches en el desierto pero se mantuvo fiel, nosotros también enfrentamos pruebas cuando intentamos materializar nuestros deseos. La clave es mantener la fe y no sucumbir a las dudas o burlas, entendiendo que todo el proceso ocurre dentro de nuestra propia mente. No aceptes el desafío de nadie en el mundo. Todo está dentro de ti. El desafío viene de tu interior. ¿Lo crees o no lo crees? No dejes que nadie más te desafíe. Pero lo harán, solo cuando, dentro de ti, todavía haya ese pequeño signo de interrogación. Pero no lo aceptes. Si tengo un resfriado, tengo un resfriado. Y muchos dirán, ¿por qué deberías tener un resfriado? Estoy en el mundo del César y el cuerpo se deteriora, como todos los cuerpos aquí se deterioran. Entonces, me resfrío como cualquier otra persona aquí se resfría. Y he demostrado. La gente siempre está demostrando algo. Vinimos de la ciudad de Nueva York a través de Chicago en nuestro camino a San Francisco, hace años, y una señora corrió delante de nosotros y derribó a mi niña, que solo tenía 3 años, la derribó en su camino para conseguir una mesa en el comedor. Recogí a mi pequeña Vicky y caminé tranquilamente hacia adelante y me senté en una mesa. Había muchos asientos. Y ella era una practicante de ciencia cristiana en su camino a alguna convención en Chicago, y había demostrado una mesa. Había demostrado un asiento casi matando a mi hija. Bueno, yo no llamo a eso una
Demostración. Era una encantadora practicante y supe por la conversación que iría a la convención y les diría cómo había demostrado un asiento en el comedor. Encantador, ¿no? Bueno, yo no apoyo eso. Deja que todos pasen, habrá un asiento allí para mí, si no ahora, esperaré hasta que se levanten. No llamo a esto aplicar el principio. Ella debe vivir en constante confusión demostrando. Y si se resfría, se quedará en casa donde nadie lo sabrá y jurará por todas las Biblias del mundo que nunca tuvo uno, porque no lo vieron. Si tiene dolor de cabeza, tomará un par de aspirinas. Nadie sabe eso, ya ves. Nadie sabrá jamás que tomó 2 aspirinas para simplemente aliviar el dolor. Así, cuando realmente no pueda ver, irá al oculista y él le dará buenos anteojos y verá con lindos anteojos. Cuando tenga dolor en la boca y el dentista le diga, sabes, esto tiene que salir, nadie sabe que va al dentista, pero se lo sacará y le pondrá un buen diente que Dios le dio la inteligencia al dentista para hacerlo por ella. Entonces, ¿por qué intentar cualquiera de estas cosas estúpidas? Llevo este cuerpo. Ya tiene casi 66 años y se está desgastando. Solía ser muy fuerte, inusualmente fuerte, pero cuando alcanza su punto máximo, entonces comienza a irse y se mueve hacia la desintegración completa. Bueno, ¿qué estoy tratando de hacer? ¿Competir con los jóvenes de 20 años? No tengo ningún deseo de competir con estos guapos jóvenes de 30 y 40 años. Ya tuve eso. Entonces llegó ese día en que la energía que descendía a la generación se dio la vuelta y se movió hacia la regeneración, cuando la serpiente dentro de mí se convirtió en un ser ardiente que regresó directamente a mi cráneo de donde vino. ¡Qué alegría ahora! Imagina ser capaz de decir, con total honestidad, si desvelaras el mundo entero de 3.500 millones de hombres y mujeres y los pusieras a todos ante mí, me dejarían frío y completamente inmóvil. No siempre pude decir eso. Entonces, cuando la actitud se vuelve hacia la generación, no tienes que desvelarla toda, solo una sería suficiente. Pero, de repente, se da vuelta y se invierte por completo de la generación a la regeneración. Ahora, desvela el vasto mundo entero ante mí, no significaría nada para mí. Permanezco completamente inmóvil, porque las energías se han volcado hacia arriba, donde antes estaban volcadas hacia abajo. Todas estaban volcadas hacia abajo, ese ser ardiente, y simplemente nos volvimos locos, ejerciendo ese poder de 1001 formas diferentes. De repente vino ese rayo que me partió en 2, y allí, en la base, la sangre de Dios. Y me fusioné con ella, y luego me convertí en ella, y como una serpiente ardiente fui directamente al interior de mi propio ser, y, a partir de entonces, la vasta totalidad que anteriormente me perturbaba dejó de existir. Esa es la paz, el único tipo de paz en el mundo. Pregunta de un hombre en la audiencia, ¿cuál es el significado de la declaración abajo con los de sangre azul? Neville, ¿qué significa la declaración abajo con los de sangre azul? La sangre azul en las escrituras es el protocolo de la iglesia, la adoración externa, la ceremonia, cualquier cosa externa es la sangre azul. Abajo con toda esa adoración. No importa cómo lo justifiquen o te digan que estaba en orden. Se me ordenó eliminar de los ojos de mi propia mente toda adoración externa. No me importa cuán hermosa parezca ser en el boato, no está en orden. No hace nada por el alma. Vas a la iglesia y un hombre reza en voz alta, y no puedes entrar en el silencio. Oremos, dice con voz muy solemne, y luego repite todas estas palabras. Eso no es lo que quieres. Fuiste a la iglesia a oír hablar de Dios. Y si vas a orar, oras por la recuperación de un amigo o la buena fortuna de un amigo o tu propia recuperación y tu propia buena fortuna, y quieres algo muy tangible y aquí mismo. Y él está dirigiendo con todas estas cosas pomposas, y se está santiguando y santiguando esto, y genuflexionando aquello, y ves todo el boato. Él dijo, abajo con los de sangre azul. Abajo con toda ceremonia, con todos los ritos externos. Eso es lo que escuché. La palabra de sangre azul no tiene nada que ver con el orden social. Si lees las escrituras, nunca intentó cambiar la estructura social. Ni una sola vez encontrarás en ninguna parte de las escrituras donde hubiera algún intento por parte de la figura central de las escrituras de cambiar el orden social. Había esclavos en aquellos días. No hubo ninguna declaración sobre cambios en la estructura. Solo trajo el mensaje de la salvación, el mensaje de la redención. Y el hombre ha perdido la idea y ha construido todo tipo de cosas peculiares a su alrededor. Recuerdo que cuando era niño en la iglesia episcopal, vaya, el boato. Todos los niños pequeños dando vueltas con sus cuellos,
todos los pequeños volantes y las túnicas rojas, sin duda se veían muy bonitos para las madres que los veían. Recuerdo vívidamente cuando alguien le dijo a mi madre que sus hijos deberían estar en el coro, así que fue persuadida por esta vecina muy seria y entrometida que siempre le daba consejos a mi madre. Ella tenía 2 hijos. No pudo criarlos bien, pero pensó que podía decirle a mi madre cómo criar a sus 10 hijos. Entonces, mi madre dijo, está bien, tienes que ir a hacer una prueba para el coro. Bueno, no queríamos el coro, queríamos ir a jugar al fútbol o al cricket, jugar todos los juegos, ir a nadar, a pescar, pero teníamos que ir a hacer una prueba para el coro. Bueno, estaba decidido a no tener voz, y mis hermanos, compartí mi conocimiento con ellos. Yo era el cuarto. Éramos 4, y todos acordamos que íbamos a fingir que nunca antes habíamos oído cantar. Entonces, cuando tocó una nota en el órgano, tocó do. Nosotros tocamos todo en el mundo menos un do. Él dijo, ¿no tienen oído? Inténtenlo de nuevo. Probamos aquel, el otro, nunca has escuchado tal maullido en tu vida. Él dijo, vuelvan y díganle a su madre que he hecho todo lo posible y simplemente no lo tienen. Eso es todo. Bueno, pensé, ahora esto es realmente divertido. Yo también voy a divertirme un poco antes de irme. Ahora, mi hermano mayor, Cecil, y entonces le dije al señor Taggart, que era el organista, justo cuando estábamos a punto de irnos, le dije al señor Taggart, señor Taggart, mi hermano Cecil sabe silbar. Bueno, podría haberme matado. Todos nos descompusimos y Cecil no podía silbar a menos que empezara a reírse, así que el señor Taggart sabía que era una broma y nos despidió. Pero cuando salimos, realmente podría haberme matado. Dije, él sabe silbar. Verme a mí mismo vestido con esta túnica bajando los domingos por la mañana, bueno, quería salir y empezar a silbar. Entonces, simplemente vencimos a esa pequeña vecina en su propio jueguito. Pero me dijeron claramente, la bajo con los de sangre azul. Y no tiene nada que ver con ningún llamado de sangre azul en el mundo. Si quieres sentir que eres de sangre azul, siéntelo. Hay personas en todos los ámbitos de la vida que sienten que están en el estrato social más alto. Está perfectamente bien. No lo cambiaría en absoluto. Déjalo en paz. Personalmente, nunca me he sentido inferior a nadie que haya conocido. Nunca en mi vida me he sentido inferior a nadie. Los admiro si tienen dinero, mucho más que yo. Yo tengo poco y ellos mucho, pero eso no significa que me impresione. Además, hay quienes vienen al mundo y tienen todas las cosas hermosas del mundo. Los admiro, voy a sus casas y admiro toda la belleza que pueden permitirse, y piezas encantadoras, pero no me hace sentir inferior a ellos. Me siento uno con todo. Mi empleada viene y limpia para mí una vez a la semana. Me gusta considerar a Doris como una amiga. Ella es una amiga. Hablo con ella como lo haría con una amiga. Ella limpia para mí y hace todas las cosas encantadoras que yo no haría por mí mismo, así que la trato como a una amiga. No puedo ver que, debido a que ella trabaja para mí, deba estar por debajo de mí. Por otro lado, no puedo ver que, porque alguien tenga $1.000 millones, deba considerarlo importante. Como alguien dijo, creo que fue Lloyd George, intentó aprobar un proyecto de ley en la Cámara de los Comunes que hacía algún tipo de cambio en la propiedad de la tierra en Inglaterra, y le dijo a toda la Cámara, saben, si todos son honestos consigo mismos, todos saben que cualquier inglés puede probar la propiedad de su tierra al rastrear su ascendencia hasta el primero que la robó. Bueno, eso es casi lo que encontrarás en todo tipo de cosas fabulosas, pero no las envidio. Estoy totalmente a favor. Si tengo $1 cuando muera, quiero que mi esposa, si me sobrevive, lo tenga. Y si tuviera 1 millón, aún querría que ella lo tuviera. Si ella se va antes que yo, quiero que mis hijos lo tengan. Si lo heredan, ¿qué hay de malo en eso? No veo nada malo en eso, porque está dentro del código de esa maravillosa ley, donde dice, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. ¿No te gustaría recibir $1 millón? ¿O, lo devolverías? Está bien, yo no lo devolvería. Lo tomaría. Bueno, lo mismo ocurre con todas las leyes de herencia. Mi padre nos dio todo lo que pudo, nos dio a los 10 de nosotros toda su herencia. Ninguno de nosotros se lo dio al gobierno, aunque se llevaron gran parte sin preguntar. Pregunta de un hombre en la audiencia, ¿podrías profundizar en la técnica de detener la acción? Neville,
¿Puedo profundizar en la técnica de detener el movimiento dentro del hombre? Señor, solo puedo decirte la primera vez que me sucedió. Me encontré con una escena que parecía ser de hace unos 150 años en los estados de Nueva Inglaterra. Pude deducir por la vestimenta de las personas que era alrededor de 150 años antes de ese momento en el tiempo en que me sucedió. Parecía ser un domingo por la tarde cuando estaban cenando, yo diría que alrededor de las 2 de la tarde. Pero por su vestimenta pude deducir que era alrededor de 150 años antes de ese momento, que fue hace unos 20 años y pico, cuando sucedió por primera vez. Entré en un restaurante y había 4 personas sentadas en una mesa, 2 hijos de unos 20 años y sus padres, el padre y la madre. Un chico se estaba llevando la comida a la boca para comerla, y la camarera salió por una puertecita, y estaba toda vestida con el mismo tipo de vestido que habría usado hace 150 años, muy almidonado y rígido, su cuello estaba almidonado, sus mangas estaban almidonadas, y ella estaba animada. A través de la enorme ventana con vistas pude ver hojas cayendo. Era el otoño del año y podía ver las hojas cayendo lentamente. Podía ver un pájaro en movimiento y podía ver el viento soplando la hierba. Aquí había un restaurante animado. En ese momento supe intuitivamente que si pudiera detener esa actividad que sentía dentro de mí, todo se quedaría quieto. Y, extrañamente, sabía cómo detenerla. Ahora, ¿quieres saber cómo hacerlo? Solo puedo decir que, en ese momento, cuando te encuentres con una escena así y lo sepas, sabrás cómo hacerlo. Simplemente detuve una actividad en mi propio cerebro, por así decirlo. Sin embargo, yo estaba en espíritu. Aquí mi cuerpo estaba en la cama. Sentí que algo dentro de mí se quedaba quieto, pero mi conciencia estaba viva y completamente alerta. Sabía lo que estaba haciendo. Pero en ese momento el chico que se llevaba la comida a la boca no podía hacerlo. La camarera que caminaba, no caminaba. El pájaro que volaba, no volaba. La hierba que se movía, no se movía. Las hojas que caían, no caían. Todo se quedó quieto. Los examiné y todos parecían estar hechos de arcilla. Luego solté, en mí, la actividad, y el pájaro continuó volando, la camarera continuó con sus intenciones de servir la comida, y el chico que comía la comida se la llevó a la boca, y todo siguió moviéndose como había pretendido. Esa fue mi primera experiencia de la vida en mí. Antes de ese momento, no entendía esa declaración en las Escrituras que dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces supe lo que significaba tener vida en mí mismo. El vasto mundo entero, lo creas o no, es el individuo empujado hacia afuera, y él lo ha animado, pero no sabe cómo detenerlo o cambiarlo. Solo puede cambiarlo sin detenerlo. Puedes cambiarlo ahora trayendo a tu mente a un individuo en tu mundo y cambiándolo para bien. Puedes cambiarlo para peor si quieres, pero no lo hagas. Cámbialo para bien, porque él es tú mismo empujado hacia afuera, y luego deja que él conciba en su mundo un cambio de motivación. Pero llegará el día en que puedas detener el vasto mundo entero y cambiarlo motivacionalmente, y será cambiado. Pero lo haces todo dentro de ti. Lo sientes en tu cabeza. Todo se siente en la cabeza. Es algo peculiar, pero puedo decirte cómo detenerlo aquí, pero llegará el día en que saborearás el poder de la era venidera, como se nos dice en el libro de Hebreos. Él ha saboreado el poder de la era venidera. Hebreos 6 minutos y 5 segundos, versión estándar revisada. Y cuando hayas nacido de lo alto por completo, porque a menos que el hombre nazca de lo alto, no puede entrar en el reino de los cielos, y el reino de los cielos está formado por aquellos cuyos cuerpos están completamente controlados por el individuo que los viste. Y ese cuerpo tiene vida en sí mismo. Es decir, detiene y comienza cualquier cosa en el mundo. No tiene miedo, porque todo es su propio ser empujado hacia afuera. ¿Cómo puede ser herido por su propio ser empujado hacia afuera y aún estar en control de su yo empujado hacia afuera? Está en completo control, pero nunca controlarás completamente este poder a menos que primero seas incorporado al cuerpo del amor. Dios, en verdad, es amor, porque usar este poder sin amor, destruirías el universo. Pero a nadie se le daría realmente el poder hasta que primero sea llamado por el Señor resucitado e incorporado al cuerpo del amor. Así que siempre serás guiado por el amor. Pregunta de una señora, Neville, en la restauración dices que todos son iguales. Nunca te he oído decir que hubiera nacimientos del vientre de la mujer en la restauración. Barra inversa, la pregunta no se escuchó del todo en la cinta, barra inversa.
Neville, la Biblia enseña que si no resucitas en esta sección del tiempo, entonces todas las cosas que haces ahora en esta sección del tiempo las seguirás haciendo. Eso se afirma muy claramente en el libro de Lucas cuando los sabios del día, los saduceos, hacen la sencilla pregunta, ¿de quién será esposa esta mujer en la resurrección? Lucas 8:33. Porque se casó con 7 hermanos y no dejaron descendencia. Y la respuesta está claramente establecida, que los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ni se casan ni se dan en casamiento, porque son hijos de la resurrección. Siendo hijos de Dios, ya no mueren, Lucas 20:35-36, lo que implicaría que todo lo que hacen aquí lo harán allí a menos que resuciten. Entonces, si mueren aquí, se encuentran restaurados a la vida allí en esa sección del tiempo a la que van. Pero allí también envejecerán, como envejecen aquí. Pero no empiezan allí desde el vientre de la mujer, empiezan allí desde la tumba. Pero tú no vas a ninguna tumba, ya estás en la tumba cuando estás aquí. Estos cuerpos son nuestras tumbas. La señora, bueno, siendo esta la forma más baja, barra inversa, no audible barra inversa. Neville, esta es la más importante. Es el límite de la contracción. Este es el límite completo de la contracción, el límite de la opacidad. Aquí hay contracción. Los hombres mueren. Y tú y yo los vemos morir. Los vemos morir. Cremamos el cuerpo. Todo es polvo. Y, sin embargo, ese ser nunca murió, ni para sí mismo, ni para sí misma. Son restaurados instantáneamente, y muchos de ellos ni siquiera saben que han partido de este mundo, porque para ellos no han muerto. ¿Cómo puedes pensar en una persona que está muy viva, hablas con ella habla contigo, y le dices que está muerta? Yo no les digo que están muertos. Les diré, moriste en un cierto momento y fui a tu funeral, y lo que vestías cuando te conocí por primera vez ahora está enterrado o cremado, dependiendo de lo que sepa de ello. Lo negarán porque no están muertos, y no pueden asociar lo que estoy diciendo con nada de lo que están experimentando, porque nunca experimentaron la muerte. Los únicos que experimentan la muerte son aquellos que los ven morir. Puedo ver a un hombre morir y enterrarlo o cremarlo. Yo experimento su partida y la llamo muerte, pero el que pasó por ese estado, él no murió. Cuando es restaurado, no sabe nada de haber muerto. Entonces, nadie realmente experimenta la muerte, excepto aquellos que ven partir al otro, y muchos de ellos ni siquiera saben que se han ido. Se sorprenden conmigo cuando digo, fui a tu funeral. Piensan, ¿por qué está loco? Pero, ya sabes en las escrituras, el hombre está loco. Tiene un espíritu. Tiene un demonio. Ver Juan 10:20. Y hay áreas en las que todos los hombres visionarios son considerados locos, pero esto no es nuevo para mí. He pasado por todo eso. Cuando empecé, llegué a una librería donde tenían mis libros expuestos, y 2 señoras, mirando la foto en la ventana y mis libros, unos pocos de mis libros, una le dijo a la otra, ¿sabes quién es él? Ella dijo, no. Bueno, él es el místico loco de la calle 38. Debes ir a escucharlo. Está tan loco como un sombrerero, dijo. No sabía que yo estaba parado justo al lado de ella. Dijo, deberías escuchar a ese hombre. Está loco, pero no es violento. Está perfectamente bien. Así que me han llamado loco y que tengo un demonio desde el momento en que comencé con este trabajo, porque es una locura si niego la evidencia de mis sentidos y digo que no aceptaré los dictados de mis sentidos. No aceptaré la razón, está en conflicto con lo que quiero. Aceptaré mis sentidos si confirman lo que quiero en este mundo, pero si no lo confirman, los ignoro y asumo un estado donde quiero saber que todos mis sentidos lo confirman. Y me vuelvo hacia el conocedor, que es mi imaginación. Entonces, un hombre que niega sus sentidos, ciertamente está un poco tocado. Entonces, dijeron de él, este hombre, conocemos a su padre, conocemos a su madre, ver Juan 6:42, conocemos a sus hermanos y conocemos a sus hermanas, y nos dice que vino del cielo, y nos dice que Dios era su padre, y que él y Dios el Padre son uno. Bueno, el hombre está loco y no lo sabe. Léelo en el libro de Juan. Está claramente establecido. Pregunta de una señora barra inversa, inaudible en mi cinta barra inversa, sobre la restauración a la vida en diferentes segmentos de tiempo. Neville, verás, pensamos que la muerte termina algo y el nacimiento comienza algo, pero el tiempo es más grande que el pequeño espectro que llamamos 3/20 y 10. Es el mismo mundo, igual que este,
y es este mundo. El año 3000 existe ahora, y el año 1000 no pasó. Todavía existe ahora. He entrado en secciones de tiempo que el mundo cree que han dejado de existir y otras que el mundo cree que aún no existen. Pero, lee el libro de Eclesiastés, hay algo de lo que se diga, mira, esto es nuevo. Ya existió en los siglos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los antiguos, ni de los que vendrán, no habrá recuerdo de ellos entre los que vendrán después. Eclesiastés 1:10, 11. En otras palabras, ya ha llegado. La obra ha terminado. Todo está terminado y ha llegado a su clímax. Y, así, vinimos y venimos a la historia humana en ese extraño y misterioso ser que llamamos Jesucristo. Y al final, solo habrá Jesús, y tú eres Él. Pensamos que ahora es 1970, y esperamos con ansias el año 2000, ¿y no sería maravilloso si vivieras en el año 2000 y celebraras el cambio de siglo? Pero es ahora. Puedes partir aquí, digamos, en el año 1990. No tengo ningún deseo de llegar a ningún 1990. En lo que a mí respecta, podría llegar esta noche, pero no tengo ningún deseo, honestamente, de ir mucho más allá de este momento en el tiempo, ninguno en absoluto. Sé que, en mi propio caso, no seré restaurado a la vida. Estoy entrando en la nueva era, vestido con ese cuerpo con el que estoy muy familiarizado, que es un cuerpo perfecto, donde, en su presencia, nada permanecerá imperfecto, nada. No necesitas nada en ese cuerpo, y todo se hace perfecto, porque estás vestido con ese cuerpo del Señor resucitado. Pero todos los que no han tenido la experiencia serán restaurados, y no necesitan encontrarse a sí mismos, si se van esta noche, en el año 1970 un día después. Podrían encontrarse en el año 1000, como el entorno más adecuado para el trabajo que aún queda por hacer en ellos, porque puede hacerse mejor en ese entorno que en el año 1971. Todo el asunto es la obra más gloriosa y maravillosa, y al final todos son perfectos. Y debido a que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos, Efesios 4:4-6, no podemos alardear y rogar que nos coloquen uno por encima del otro. Y te digo que tu rostro será como el tuyo, pero elevado al enésimo grado de belleza. Imagínalo, un carácter que nunca soñarías con poseer en este mundo. Tendrás el rostro humano, como tienes. Tendrás la voz humana. Tendrás manos humanas. No preguntes más allá de eso. No podría describir la forma. Es luz, fuego, no tiene nada que lo resista. Es, en sí mismo, la vida de todo lo que te rodea. Tú le das vida. Nada permanece muerto en tu presencia. Un bosque petrificado estallaría en flores si entraras en el bosque. Un desierto estéril entraría en gloriosa floración debido a tu presencia. Tú eres vida. Pero el cuerpo en sí, bueno, no puedes describirlo. Pero tendrá un rostro humano, voz humana y manos humanas. Pregunta de una señora en la audiencia, ¿podría interpretar la escritura, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Neville, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46 y Marcos 15:34, aparece solo en los libros de Mateo y Marcos, no aparece en los otros dos evangelios. Bueno, está en el Salmo 22. Salmo 22:1. En otras palabras, Dios no está fingiendo que Él es tú. Si Él supiera que Él es Dios y está interpretando la parte que es tu parte, entonces no podría ser un Salvador. Tuvo que vaciarse por completo de toda su sabiduría y su poder y todo para convertirse en ti. Entonces, Él no puede fingir, no es un actor interpretando el papel. Él es el único actor, pero Él es tanto la parte que deja de ser un actor que sabe que está interpretando un papel. Se convirtió en ti en la forma más literal. Entonces, ese es el grito. Pero Lucas no usa el Salmo 22. Lucas usa el Salmo 31, solo que no se cita el versículo completo. Lucas dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel. Salmo 31:5, versión estándar revisada. Entonces, clamó, sabiendo que ya ha sido redimido porque ha tenido la experiencia de la redención, pero la crucifixión es el primer acto. Tuvo lugar al principio. No viene al final del drama, como se nos dice en la historia. Se nos dice en las Escrituras, hemos sido unidos con Él en una muerte como la suya, por lo tanto, seremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Romanos 6:5, versión estándar revisada. En otras palabras, ve el cambio en el tiempo verbal.
Hemos sido unidos con Él en una crucifixión como la suya, seremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Entonces, la crucifixión ha terminado. La resurrección está teniendo lugar. Entonces, advierte a Timoteo de aquellos que enseñan que la resurrección ya pasó, que están engañando a la gente y apartando a la gente de la verdadera fe. Él dice, anatema a ellos por la enseñanza de la resurrección como ya terminada. No, está teniendo lugar en uno tras otro. Pero la crucifixión ha terminado, porque ese fue el comienzo del drama, cuando Dios se convirtió literalmente en humanidad, no solo en ti individualmente, sino en la humanidad. Él es crucificado en la cruz del hombre, y el hombre individual es redimido. Porque una vez fue crucificado con el uno, ahora es redimido en él. Uno tras otro, es atraído de vuelta a un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Efesios 4:4-6. Entonces, ese grito es un grito maravilloso, y no debe ser eliminado de las Escrituras, pero solo está en Mateo y Marcos. De los 7 gritos en la cruz, Mateo y Marcos solo consideraron uno, y este es el que es. Juan consideró 3, y Lucas consideró 3, y Marcos y Mateo consideraron las mismas palabras en la cruz. Hablamos de las 7 últimas palabras, donde palabras no son una sola palabra, sino una oración, un pensamiento. Consideraron un pensamiento que es la oración de que Dios en realidad, literalmente se convirtió en hombre hasta el punto en que tuvo que olvidar que era Dios, y sufrió una amnesia total, porque si él permanecía consciente de que él es Dios, no podría interpretar el papel, una entrega completa y total de sí mismo. Como Blake lo dijo tan bellamente, a menos que yo muera, tú no puedes vivir, pero si yo muero, resucitaré de nuevo, y tú conmigo. _inversa, de Jerusalén _inversa. Él resucitará, y tú resucitarás como él. Pero él tiene que morir como una semilla. A menos que caiga al suelo y muera, permanece sola, pero si muere, da mucho fruto. Entonces, él realmente se convirtió en ti, y luego él resucita en ti, y él clama en la cruz de ti, porque tú eres la cruz que él lleva. Debo confesar que no hay una persona en el mundo que pueda decirme honestamente, hasta que tenga la resurrección, que sabe que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es totalmente inconsciente de su verdadera identidad, y está clamando a un Dios fuera de sí mismo. Por lo tanto, en realidad está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque no sabe que Él es Dios hasta la resurrección. Y cuando rompe los lazos de la tumba, Él sabe quién es. Hasta entonces, Él también está diciendo, sin el uso de palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cada madre que se despide de un niño pequeño en la puerta de la muerte se pregunta por qué Dios no respondió a su oración. Te despides de tu madre, tu padre, tu hermano, tu amigo, y te preguntas, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Llamando a otro Dios. Por lo tanto, ese es el grito en la cruz, porque esto _inversa, refiriéndose al cuerpo físico _inversa, es la cruz. Y llevaré esta cruz hasta el final, y luego, durante el uso de la cruz, resucito de ella. Y cuento la historia. Algunos lo creen, algunos no lo creen, pero continuaré contando la historia hasta que Él la quite por última vez, y luego estoy vestido con el cuerpo divino. Pregunta de una señora, cuando dices descender, bajar, abajo, ¿qué quieres decir? Neville, bueno, estas son solo figuras retóricas. Ciertamente no del cielo, porque el cielo está dentro de ti, como se nos dice en el capítulo 17 del libro de Lucas, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Lucas 17:21. En las Escrituras, arriba y dentro son lo mismo, y abajo y fuera son lo mismo. Si señalo allí _inversa, indicando _inversa, eso es afuera, y eso es, en las Escrituras, abajo. Él dijo, yo soy de arriba, por lo tanto, estoy dentro de ti, tú eres de abajo, Juan 3:23, por lo tanto, eres externo. Entonces, donde sea que yo señale en el mundo exterior, eso está debajo de donde Él se encuentra. Él se encuentra dentro. Dios está dentro de ti. Su nombre por siempre y para siempre es Yo Soy. Cuando hablo de descender, me refiero a descender en la conciencia a niveles cada vez más bajos de conciencia hasta el nivel llamado, en las Escrituras, muerte, porque Dios es infinito en poder y puede vencer incluso la muerte. Y para convertirse en hombre, el límite de la contracción, Dios asume la tumba para probar el poder infinito que es Dios, porque no hay límite para su expansión. Él puso un límite a su contracción, a su opacidad, pero no hay límite a su expansión o translucidez. Entonces, cuando alcanzas el límite de contracción, comienzas a expandirte. Si Dios no pudiera expandirse más allá de lo que es, habría un fracaso eterno,
pero Dios se está expandiendo para siempre, y en su propio plan. Él crea el plan, cumple su propio plan y se expande. Esa es la alegría de la creación. Dios es un creador. Entonces, no me refiero a descender en el sentido de venir de las estrellas, porque todas las estrellas, infinitas como son, y a billones de años luz de distancia, todavía están afuera, por lo tanto, están debajo. Dios está dentro. Pregunta de una señora /inversa, inaudible en la cinta, pero relacionada con las ropas de lino /inversa. Neville, las ropas de lino son el cuerpo físico en las escrituras. Él huyó y todavía estaba desnudo. Aún no había sido vestido con el cuerpo divino del Señor Jesucristo. Te pueden quitar tu cuerpo y estarás desnudo en lo que a ese mundo se refiere. Debes estar vestido. Para estar realmente vestido con el vestido de bodas, para entrar en el reino de los cielos, debes estar vestido con el cuerpo del Señor Jesucristo. Al final, solo hay un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Efesios 4:4-6. Entonces, hoy muchas personas sufren por la palabra de Dios, y les quitarán sus cuerpos físicos, como muchos de nuestros misioneros que han sido martirizados. Les quitaron las ropas de lino que la madre tejió para ellos, y los dejaron, en cierto modo, desnudos, porque aún no están vestidos con el cuerpo de Jesucristo, pero lo estarán. Lo estarán. Pregunta /inversa, inaudible en mi cinta, pero refiriéndose a los ángeles, testigos, etc., presentes en el nacimiento del niño Jesús /inversa. Neville, todo esto es un hermoso simbolismo. Cuando me levanté del cráneo y salí de las ropas de lino, y cuando salí, aparecieron los tres hermanos, y allí estaban los ángeles, vinieron de lejos. Si lo tomaras literalmente, estaban a 5000 millas de aquí. Si tomaras la historia literalmente en la Biblia, sería casi imposible que los pastores hubieran hecho el viaje en el corto intervalo entre la aparición del ángel y el descubrimiento del niño, por lo que vinieron en espíritu, como se cuenta en el capítulo 2 del libro de Lucas cuando Simeón vino en el espíritu al templo, Lucas 2:27, porque todo tiene lugar en el templo de Dios. Tú eres el templo de Dios, porque todas las cosas existen en la imaginación humana. Entonces, ellos vinieron, humanamente, de lejos, pero de todos modos siempre están en ti. Cuando el drama esté listo para estallar dentro de ti, ellos vendrán, y la historia se volverá a representar dentro de ti. Entonces, no des crédito a este o aquel o al otro, toda la historia está dentro de ti. Pregunta de una señora /inversa, inaudible en la cinta /inversa, sobre el arrepentimiento. Neville, querida, estás invitada en las Escrituras, la primera palabra puesta en boca del Señor Jesucristo en el Evangelio más antiguo, que es el libro de Marcos. En la configuración canónica, Mateo viene primero, pero en el orden cronológico real, Marcos es el más antiguo de los Evangelios. Entonces, la primera palabra puesta en boca de Jesús en el libro de Marcos es, arrepiéntete. El reino de los cielos está cerca. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Bueno, la palabra arrepentirse no significa sentir remordimiento. No tiene nada que ver con el arrepentimiento. La palabra es metanoia, que significa, por traducción literal, un cambio radical de actitud, un cambio radical de mentalidad, que pone a prueba la capacidad del individuo para entrar en lo opuesto a lo que ve con sus sentidos. Ahora, hazlo, porque estás invitada. Las primeras palabras del Señor son hacer que el individuo use el talento que está en sí mismo, que es su imaginación. Por lo tanto, usa tu imaginación para lograr un cambio radical de actitud hacia los efectos, hacia el mundo en el que vives. Y en la medida en que tengas éxito en cambiar esta actitud mental, el mundo cambiará para confirmarlo. Ese es el arrepentimiento, tal como lo conocen los místicos. No tiene nada que ver con el arrepentimiento o el remordimiento. Él nunca exige penitencia a nadie. Todo el secreto de Cristo es el perdón. Ese es el arrepentimiento. Él conquista por el arrepentimiento. Él conquista por el perdón. Ese es el secreto del cristianismo. Ves a alguien y no está bien. No los culpas. No los regañas por un estado anterior, que ahora ha resultado en su enfermedad. Simplemente te lo representas a ti mismo en tu mente, como te gustaría que fueran. Supongamos que ese individuo que ahora es un completo desconocido fuera tu madre, no la criticarías, porque amas a tu madre, y harías por tu madre lo que quizás no harías por un extraño. Bueno, aprende a hacer por el extraño lo que harías por tu madre. Si mamá me pidiera algo, no pediría nada que no entrara dentro de la regla de oro, no lo haría.
¿Por qué? No podría concebir pedirle a su hijo que amaba que hiciera algo que la avergonzara, o de alguna manera traer vergüenza al nombre. Entonces, siempre estaría dentro de la regla de oro: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Bueno, entonces, ¿es un extraño o tu madre? Hazlo, y en la medida en que te autopersuadas de la realidad de lo que has hecho en tu imaginación, en esa medida ellos cambian, y el entorno en el que viven cambiará para adaptarse al cambio en ellos. Lo haces y lo lograrás con tu imaginación y fe. La fe es la apropiación subjetiva de la esperanza objetiva. ¿Qué quiero? ¿Qué espero para mi madre? Bueno, entonces, déjame apropiarlo subjetivamente, y eso es practicar el arrepentimiento. Él le dice a todo el vasto mundo: arrepentíos, pero cree la historia, las buenas nuevas, que se llama Evangelio. Cree en las buenas nuevas de salvación, porque ha llegado al mundo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos está cerca. Marcos 1:15. Entonces, se ha alcanzado el clímax. Puedes olvidar de lo que el mundo está hablando. El clímax, la redención, está sobre nosotros. Se ha hecho, Dios ha completado el acto de redención, y por lo tanto, no hay posibilidad de fracaso para nadie en el mundo, porque Él se convirtió en todos. Pregunta de una señora _inversa, en su mayoría inaudible en la cinta _inversa: quiero mucho hacer lo que sea necesario para que mi hijo supere su. Neville: bueno, querida, la causalidad es mental. La gente no se da cuenta. Él enseña que la causalidad es mental. Escucha sus palabras, es el sermón de la montaña. Habéis oído que fue dicho por los antiguos, Él te está diciendo lo que vino a través de los siglos. Habéis oído que fue dicho por los antiguos: no cometerás adulterio. Has escuchado eso, pero yo os digo. Esto es algo completamente diferente ahora. Él ahora habla con autoridad, este es el Señor hablando, pero yo os digo que cualquier hombre que mire _inversa, concupiscentemente _inversa, con lujuria a una mujer ya ha cometido el acto de adulterio en su corazón con ella. Mateo 5:27, 28. Versión estándar revisada. Él pone todo el asunto en un nivel completamente diferente. Es mental. Puede que no tenga el valor de seguir adelante y realizar el acto que anhelo hacer. Puede que tenga muchas razones para no hacerlo, puedo contemplar las consecuencias junto con el acto y reprimir el impulso, pero él me dice que reprimir el impulso no es suficiente. Se me dice que no es suficiente si reprimo el impulso porque soy un cobarde, o reprimo el impulso porque tengo miedo de las consecuencias que traerían vergüenza a mi familia o a mí mismo. Bueno, entonces, eso todavía no es suficiente, si miro con lujuria a otro. Entonces, me siento satisfecho de que estoy calificado para irme ahora. No estoy diciendo que quiera irme. Estoy disfrutando la vida, estoy disfrutando cada momento del tiempo. Pero si esta noche fuera mi momento para irme, y no voy a hacer un esfuerzo consciente para irme, pero si durmiera esta noche y no despertara aquí, sé que despertaré en el cuerpo del Señor Jesucristo, porque he terminado el trabajo. No seré restaurado para continuar el viaje. Despertaré en el cuerpo uno, con el Señor uno, con el Espíritu uno. Eso lo sé, por lo tanto, ¿qué podría preocuparme? Pero volviendo a tu pregunta, si está en el ámbito del deseo de mi Padre que yo esté aquí para contarlo una vez más a aquellos que ahora no me están escuchando, estaré aquí. Porque Él me ha usado bajo compulsión, y sin embargo, Él y yo somos uno. Pregunta de una señora _inversa, en gran parte inaudible en la cinta _inversa, sobre que algunas personas tienen más imaginación que otras. Neville: bueno, en primer lugar, Dios es uno. Puede que no ejercitemos nuestra imaginación, pero, déjame decirte, cuando pensamos que uno tiene más imaginación que otro, no podría ser, porque Dios es uno, Deuteronomio 6:1, indivisible. Pero uno usa mal la imaginación. ¿Quién sabe si alguien esta noche en un calabozo sintiéndose injustamente confinado podría estar usando esa imaginación para iniciar un conflicto mundial? Si conoces el poder de la imaginación, podría ser alguna mujer pisando la prensa de vino la que inicie el conflicto en las mentes de los hombres. Si un hombre no usa su propia imaginación, puede ser usada por otra persona. Y si limito mi imaginación a mis sentidos y solo a lo que la razón permite, bueno, nunca la ejercitaría. Alguien citó de un libro la otra noche de algún orador muy prominente, que también ha escrito muchos libros, y todos son libros populares y libros muy exitosos, y dijo: la mente crédula es una mente débil que debe fortalecerse. De todos los disparates del mundo, en casi todos los aspectos, el mundo que nos rodea es diferente de lo que pensamos. ¿Por qué, entonces, deberíamos ser considerados incrédulos? La vida nos llama a creer, no menos, sino más.
La historia más increíble del mundo es la historia cristiana. Es lo más increíble del mundo, la historia de Cristo. Y déjame decirte por experiencia, es la única historia realmente verdadera. Todas las demás son interpretadas, y eso será por siempre y para siempre. Está eternamente presente en las profundidades del alma del hombre. Ahora entremos en el silencio.